aspectos económicos y medioambientales del uso de la energía. En esta parte se verán dos aspectos de la explotación de las fuentes energéticas de gran actualidad: sus efectos sobre el ecosistema, suelo, aire y agua, y los costos asociados no solo a los costos de las propias fuentes, sino que también a los originados por los cambios en el ecosistema y los costos externos. El CO2 en la atmósfera, el efecto invernadero. Bueno, los sistemas vivos necesitan protección frente a un exceso de radiación rompedora de enlaces. La atmósfera primitiva de la Tierra no contenía oxígeno libre, era rica en CO2 y además era muy transparente a la radiación ultravioleta. Una vez que se comenzó la fotosíntesis con los microorganismos en el océano, mediante procesos anaeróbicos, se comenzó a liberar oxígeno a la atmósfera. A medida que las moléculas de oxígeno 2 se difundían, la radiación ultravioleta la descomponía en átomos de oxígeno, algunos de los cuales formaban ozono 3. El ozono 3 es un poderoso absorbedor de radiación ultravioleta y en consecuencia actúa como filtro de esta. La Tierra quedó protegida de esta radiación peligrosa, pero seguía recibiendo la luz visible. En resumen, los gases invernadero que provocan el efecto invernadero en la composición actual son imprescindibles para el soporte del ecosistema actual. Evidentemente, una composición diferente de los gases atmosféricos modifican el equilibrio actual, generándose por consiguiente un nuevo equilibrio, y con él otro sistema diferente al actual. En la parte derecha observamos los procesos en el cual los rayos del Sol penetran y tienen efectos sobre la corteza terrestre. El CO2 en el mar, reciclado del carbono. A la par que la fotosíntesis, que extrae el CO2 de la atmósfera y lo convierte en las plantas y los animales, y de ahí es depositado en la tierra, formando capas que posteriormente se convertirán en carbono y petróleo. El mar actúa también como un potente vínculo de regularización del CO2 en la atmósfera, como lo podemos ver en la parte derecha de nuestra presentación. En efecto, el agua es capaz de absorber el CO2 de la atmósfera en su superficie, especialmente debido a la agitación de esta. La concentración de CO2 en los primeros 75 metros del agua es tan alta como en la atmósfera. Esta absorción sería limitada si no fuera porque una enorme cantidad de seres vivos la pueblan, y el mar está formado en su estructura por carbono, en forma de bicarbonatos disueltos. Cuando la Tierra se calienta, más agua se evapora y los océanos y más lluvias se producen. En consecuencia, más CO2 se extrae de la atmósfera, que se acaba en forma de calizas en el fondo del mar. Cuando la Tierra se enfría, menos agua se evapora y menos lluvia, es decir, se extrae menos CO2 de la atmósfera. Los volcanes devuelven este CO2 de manera de que este ciclo mantiene la temperatura en la Tierra en los límites tolerables por los seres vivos que la pueblan. Los efectos de la explotación de las energías fósiles sobre las personas. La utilización de fuentes de energía, desde su extracción hasta la utilización, pasando por todas las transformaciones intermedias, tienen repercusiones sobre las personas, bien directamente, bien por las variaciones generadas en la atmósfera y medio ambiente. Desgraciadamente siempre con efectos negativos. Desde luego, no todas las fuentes de energía tienen los mismos efectos, yendo desde unos ligeros, como es el caso de todas las energías renovables, hasta los más severos, por sus resultados y su duración, como los derivados del uso de la energía nuclear o de combustibles fósiles. Entre los efectos negativos de la explotación de diferentes fuentes de energías pueden mencionarse: 1. Sobre la salud humana. Corto alcance, varias enfermedades. De largo alcance, cáncer, etc. Impacto intergeneracional, daños genéticos. 2. Sobre la calidad de vida. Pérdida de calidad por humos, suciedad
etc., especialmente en ciudades. Problemas psicosomáticos. 3. Sobre el empleo. Por ejemplo, destrucción de empleos en la agricultura. 4. Sobre la distribución poblacional. Movimientos migratorios originados por inundaciones, sequías, etc. 5. Sobre las generaciones futuras. Pérdida de recursos de todo tipo, incluyendo la biodiversidad actual. La lluvia ácida. Otro efecto colateral importante derivado de la combustión de los combustibles fósiles es la lluvia ácida. El carbón y también muchos tipos de petróleos son ricos en azufre y nitrógeno. La combustión del azufre produce dióxido de azufre que pasa a la atmósfera. Este a su vez se combina con el vapor de agua de la atmósfera y produce ácido sulfúrico, que da lugar a una lluvia ácida. En casos extremos, la lluvia puede alcanzar la acidez del vinagre. Como podemos ver en la parte derecha, los árboles quedan enfermos o destruidos por la acción de la lluvia sobre sus hojas. En esta parte veremos los efectos de la explotación de las energías fósiles sobre la atmósfera. Como primer tema de este capítulo vamos a ver el cambio climático. Como se ha dicho, en los procesos de fotosíntesis, actuando durante miles de millones de años, extrajo el CO2 de la atmósfera hasta la concentración actual de 0.032%, al tiempo de liberar oxígeno hasta una concentración actual del 25% en volumen. El resultado es un delicado equilibrio entre la producción de consumo de CO2 y la producción de consumo de oxígeno 2 y radiación incidente e irradiada. Desde los años 1850 y muchos más en la actualidad, la combustión de estos combustibles fósiles están haciendo retornar a la atmósfera el CO2 anteriormente retirado de esta por las plantas y animales, y en consecuencia perturbando el delicado equilibrio del ecosistema actual, extremadamente adoptado por las partículas o peculiares condiciones climáticas. Un radical cambio climático no eliminará la vida sobre la Tierra. Las bacterias y algunos insectos sobrevivirán a algunas condiciones extremas. Lo que peligra es la biodiversidad actual. La destrucción de la capa de ozono. El ozono es la molécula inestable, formada por 3 átomos de oxígeno, una molécula y un átomo separado. Se forma cuando el oxígeno de altas capas de atmósfera, 30 o 40 kilómetros, absorbe la radiación solar ultravioleta de alta energía, capaz de romper sus enlaces químicos. El átomo de oxígeno desprendido de la molécula rota puede unirse a otro átomo similar, formando un nuevo o una molécula de oxígeno, o unirse a otra molécula de oxígeno formando una de ozono. Como podemos ver en la parte derecha, la concentración de ozono en la atmósfera es muy baja. Si fuera una capa que rodease la Tierra, tendría 3 milímetros de espesor. El mecanismo que produce la destrucción, mejor no formación, del ozono se basa en la presencia de alta atmósfera de sustancias como los óxidos de nitrógeno producidos en la combustión del carbón y el petróleo, y especialmente en los clorofluorcarbonados y compuestos halógenos introducidos en los sistemas frigoríficos y de sistemas de aire acondicionado y aerosoles, etc. El papel del ozono es fundamental para mantener la vida sobre la Tierra, al proteger a los seres vivos de los problemas causados por las dañinas radiaciones ultravioletas, entre los que cabe destacar problemas oculares en personas y animales, cataratas, ceguera, cáncer de piel, perturbaciones del sistema inmunológico, disminución de cosechas, maíz, soya, frijol, etc. Disminución de fitoplancton, alteración de la cadena alimentaria marina, perturbaciones del clima, enfriamiento en la atmósfera.
Los efectos de la explotación de las energías fósiles sobre el suelo y las aguas. Otros impactos medioambientales importantes derivados del uso de los combustibles fósiles se refieren a la contaminación directa de la tierra y mares, especialmente grave esta última, originando tanto en la fase de extracción como en la de transporte, así como la lluvia ácida al caer sobre el mar. Ahora veremos el impacto de las energías renovables. En cuanto a las energías renovables, su impacto es mínimo sobre el medio ambiente, excepto la energía hidráulica, cuya captación exige la construcción de grandes pantanos, los cuales pueden presentar elevados efectos negativos solo a escala local. En la evaluación de los impactos solo pueden incluirse los derivados de las fuentes de fabricación de los sistemas y equipos de conversión y transporte de las energías, altos hornos en fabricación de acero u otros materiales fabricados de los componentes. Obviamente los mismos impactos tienen también la fabricación de los equipos para la explotación de la energía no renovable. En la tabla que encontramos a la izquierda, nos muestra la emisión de contaminantes TN, GNH, la generación de energía eléctrica por diferentes métodos, considerando el ciclo total de la generación, extracción de los recursos, construcción de los equipos de operación y la planta. Los costes internos. Variabilidad. El coste interno de la energía se compone de tres factores: los costes de capital, los costes de explotación, circulantes y otros costes. En los costes de capital se incluye preparación, construcción, integración, gestión del proyecto, inversión de soporte, seguros. En los costes circundantes se incluyen operación, mantenimiento, overhead, costes de finalización. Muchos de estos costes son variables y no inherentes al propio sistema energético, estando en relación con factores exógenos, como puede ser el factor del coste del dinero, préstamos de interés, punto donde se materializa la inversión, número de unidades fabricadas de cada equipo, existencia de más o menos recursos de las fuentes energéticas, etc. Continuaremos hablando de los costes de energía. Antes de comenzar a hablar de los costes de energía, es preciso aclarar el significado de los siguientes términos, que a menudo se toman como sinónimos. Coste. El coste es la cantidad a la que ha de venderse una unidad de energía, 1 kWh, al usuario al final para que se obtenga una rentabilidad aceptable, prevista, de la inversión en equipos, redes de distribución, explotación, etc. Precio. El precio es la cantidad que en cada instante el mercado paga por 1 kWh de energía, o la cantidad a la que se compra el kWh. Otro aspecto importante al hablar de costes de energía se refiere a la consideración de costes internos y costes externos. Finalmente, los costes de energía también pueden englobarse en dos categorías: costos fijos, inversión en equipo, instalaciones, etc. y costes variables, combustibles, personal, etc. Costes de la energía y precio del dinero. Cuando se realiza una inversión en un recurso o tecnología energética, se interviene dinero. Tal acción lleva consigo la consideración de varios factores. Por un lado, los asociados a la variación temporal del precio del dinero, es decir, a la inflación. Por otro lado, las otras oportunidades que podría tenerse con el dinero disponible, es decir, la preferencia por intervenir o no, o incluso por intervenir en otra cosa, coste de oportunidad o el interés de poder darnos la tasa en otro negocio, por ejemplo, cédulas hipotecarias. En definitiva, y de acuerdo con esta variable, el costo de la energía de kWh se calcula así. 1. Se dividen los costes de capital por el número de años en funcionamiento y se calcula el valor presente para el año 0,
considerando inflación, intereses, etc. 2. Se calcula el valor medio de los costes circulantes y se actualizan para el año cero. 3. Se suman los datos, cantidades anteriores y se dividen por el número de kilowatt-hora de la máquina central, etc. Produce. Se observa que el coste depende de la producción. En el caso de las energías renovables, la correcta previsión de esta es esencial para determinar su costo. Los costes de energía y número de unidades fabricadas. Para muchos sistemas de captación de energía, especialmente las energías renovables, los costes de inversión varían fuertemente en función del número, y a veces el tamaño, de las unidades fabricadas de los sistemas de conversión, turbinas eólicas, paneles solares, etc. En la gráfica de la parte derecha se ve la variación del coste frente al número de máquinas y equipos fabricadas. Esto se da según la unidad monetaria sobre kilowatt, según o con respecto al número de máquinas. Costes de la energía y recursos disponibles. El costo de la energía obtenida a partir de una fuente concreta, petróleo, carbón, energía nuclear, etc., depende mucho de la cantidad del recurso que se encuentra disponible y de la facilidad del acceso al mismo. La variación del costo por unidad de moneda sobre kilowatt-hora en función de la disponibilidad del recurso en kilowatt sobre año extraído se representa en la tabla que se ve en la parte derecha, que significa la variación del coste en función de la disponibilidad del recurso. Los costes y lugar o país. Otro aspecto que puede tener una cierta repercusión en el coste de kilowatt-hora está relacionado con los costes de fabricación, de mano de obra, tasas e impuestos, precios de suelo, subvenciones y otras ayudas económicas en diferentes países o zonas. Los costes externos. Se consideran costes externos de la energía los costes de estas traspasados a terceros, que los asume ni el vendedor ni el comprador, sino un tercer perjudicado. Los costes globales. Impacto sobre la penetración de las energías renovables. En una economía de mercado, el problema de reparto de recursos escasos en usos competitivos se resuelve por medio de los precios del mercado de diferentes recursos. Ello implica que en el coste de cada recurso deben estar contemplados todos los costes del mismo, tanto internos como externos. En todo caso, puede asegurarse que los precios actuales de la energía, especialmente las no renovables, están muy por debajo de su coste real, y ello puede conducir a un consumo excesivo de esta, que creará un gravísimo problema a las generaciones futuras, aspectos que no tienen importancia si se trata de las energías renovables. En conclusión, se realizó un resumen de las repercusiones negativas que la explotación de las fuentes energéticas tiene sobre la biosfera y el medio ambiente en general, así como se describió los impactos que se supone el cambio climático, la lluvia ácida, la destrucción de la capa de ozono, así como otros tipos de impactos medioambientales. Igualmente se realizó las observaciones generales sobre las medidas correctoras, así como se han llevado a cabo un resumen de los costos de energía y se han desglosado de la composición de dichos costes y de la variabilidad de los mismos. Bueno, este ha sido un resumen del tema de aspectos económicos y medioambientales del uso de la energía. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Cristian García.